Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. So we're continuing with the purport. According to social convention, Satyam, truthfulness, means that facts should be presented as they are for the benefit of others. Facts should not be misrepresented. According to social conventions, it is said that one can speak the truth only when it is palatable to others, but that is not truthfulness. No se deben tergiversar los hechos. Según las convenciones sociales, se dice que uno puede hablar la verdad únicamente cuando le resulte agradable a los demás. Pero eso no es veracidad. La verdad debe ser hablar de modo franco, de manera que los demás puedan saber cuáles son los hechos. Si un hombre es un ladrón y a la gente se le advierte que eres un ladrón, esa es la verdad. Aunque a veces la verdad sea desagradable, uno no debe dejar de hablarla. La veracidad exige que se presenten los hechos tal como son para beneficio de los demás. Esa es la definición de verdad. El control de los sentidos significa que estos no se deben emplear para disfrute personal innecesario. No hay nada que prohíba satisfacer las verdaderas necesidades de los sentidos. Pero el disfrute innecesario de los sentidos va en detrimento del avance espiritual. Por lo tanto, se debe reprimir el uso innecesario de los sentidos. Similarly, one should restrain the mind from unnecessary thoughts. That is called shama. One should not spend one's time pondering over earning money. That is a misuse of the thinking power. The mind should be used to understand the prime necessity of human beings, and that should be presented authoritatively. The power of thought should be developed in association with persons who are authorities in the scriptures, saintly persons and spiritual masters, and those whose thinking is highly developed. So today, we start off with Dhamma and Shama. Con Dhamma y Shama. Dhamma refers to control of the senses. Dhamma se refiere al control de los sentidos. Refers to control of the mind. Se refiere al control de la mente. Dhamma means to curb down. Significa so the senses are los sentidos están continuamente llameando, deseando todo tipo de disfrutes materiales. Pero uno que es un seguidor de la conciencia de Krishna, él no aceptará la posición de los sentidos como la posición en que uno va a seguir. Tan solo porque la lengua quiere comer, el hombre consciente de Krishna no va a de repente va a estar corriendo de aquí para allá para alimentar la lengua. Sino que él solo estará que el hombre consciente de Krishna aceptará prasadam, por ejemplo, en una hora fija del día. A una hora fija del día. Él va a querer comer y va a llenar su estómago. No que va a comer cuando quiera que la urgencia, que la lengua lo requiera. Por ejemplo, la gente camina por la calle y ellos salen y pisa la pala y ellos entran y comen. O ellos ven un helado e inmediatamente ellos piensan que ellos tienen que comer. Yo he visto también personalmente en aeroplanos que la gente come en cualquier momento del día o de la noche si hay un plato enfrente. A veces nosotros salimos, por ejemplo, a las 12 de la noche, o por ejemplo a las 1 de la madrugada. Por ejemplo, un viaje de Delhi a Frankfurt. Es a las 1:30 de la mañana. Cerca de las 2 de la mañana, ellos traen una cantidad de alimentos. Y a pesar de que nadie come a las 2 de la mañana, todo el mundo está comiendo esta comida completa en el aeroplano. No solo eso, sino que traen otro plato en 2 horas. Y entre medio también te dan de bebida y tantas cosas. Entonces la gente se vuelve locos para complacer los deseos de los sentidos.
who is a Goswami Por eso aquel que es un should learn Goswami how to control debería aprender the cómo tongue, controlar belly, and la genital. lengua, el estómago y los He should genitales. learn how to Él control debería the aprender a tongue controlar la by lengua not eating too much. por no comer demasiado. Because by eating too much Porque por comer and filling up demasiado the belly, y llenar demasiado one el will become estómago, very sexually uno se va a agitated, volver muy agitado and sexualmente. then he will become Entonces distraught él se in va a volver spiritual life. destruido en la vida espiritual. So one has to control the Por eso uno senses. debe controlar los sentidos. We do not say Nosotros no give decimos up all sense activity. abandona las actividades sensuales. Rather we say No, nosotros control decimos it. contrólalas. We do not say give up eating. Nosotros no decimos abandona comer. We say control Nosotros eating decíamos controla el comer. by engaging Por yourself parte in eating en prasadam tomar at prasadam fixed times of the en day. horas fijas del día. Devotees, they eat at Los fixed devotes times. comen en horas So we fijas. say eat. Y nosotros decimos comer. Sí, está We bien, say coman. you Nosotros can decimos, use puede the usar senses, los sentidos, but they should be pero used deberían ser for usados the para la satisfaction satisfacción of the Lord. del Señor. And then we will become Y entonces automatically nosotros satisfied. automáticamente nos satisfaremos. Just like when we offer Por ejemplo, prasadam cuando to the ofrecemos deity, prasadam a las deidades, he becomes satisfied. ellos se vuelven satisfechos. And then automatically, when we take that Y cuando prasadam, tomamos ese we prasadam, automatically feel nosotros satisfied. automáticamente nos sentimos satisfechos también. Just because Krishna is Tan solo porque satisfied, Krishna está satisfecho. then we can become Nosotros satisfied. también podemos volvernos satisfechos por eso. This is the wonderful thing Esa es la cosa about maravillosa Krishna's acerca prasadam. del prasadam de Krishna. And we have seen in our Y hemos restaurants visto en nuestros restaurantes también that although que a pesar the prasadam may de not que be el prasadam cooked tal vez to no the sea best cocinado standard, al mejor estándar, after all, there are always después better de todo, cooks, siempre hay mejores but cocineros. because it was offered to Pero porque Krishna, fue ofrecido a Krishna, everybody likes it. todo el mundo gusta de él. Even those who are Aunque critical of Krishna incluso aquellos que consciousness, critican la conciencia de they Krishna, will eat our cuando comen prasadam nuestro prasadam, and be very ellos se satisfied. quedan muy satisfechos. So therefore, prasadam Por eso is prasadam considered es considerado our secret weapon. nuestra arma secreta. We can bomb people with Podemos prasadam, bombear a la gente con prasadam and they will become y completely ellos se subdued. volverán completamente subyugados. Used to be called the Gulabjamins. Se solía llamar a las Before the gulabjamun devotees knew what a antes de Gulabjaman que los was, devotos supieran they qué used to eran call las them gulabjamun. ISKCON Las bullets llamaban balas de ISKCON, because you eat these porque and comías you're una de just shot estas full of holes. Your maya's y shot ya full of holes. tu malla quedaba And hecha agujeros así, You become completely subdued. y quedabas completamente subyugado. So one can enjoy. Entonces uno puede disfrutar, One can enjoy uno puede prasadam, for disfrutar del example. prasadam, por ejemplo. He can enjoy Uno puede disfrutar hearing de escuchar kirtan los or some kirtan bhajan, o algunos bhajans, some songs o about algunas Krishna. canciones de Krishna. He can watch a Él Krishna puede conscious mirar video or los read videos these conscientes de books. Krishna o leer estos libros. And in this way he Y de controls esta the manera él senses. controla los sentidos así. And when you control the Y senses, cuando controlas los sentidos, then control of the entonces el mind control de la mente becomes much easier. se vuelve mucho más fácil. Control of the mind El becomes control de la much mente se easier. vuelve mucho más fácil. If the senses are Si under los sentidos control, están bajo control, then the mind entonces la does mente not become no agitated. se agita. The mind does not become La gente no agitated. se agita. If the senses are Si los wildly looking sentidos for all están kinds of sense salvajemente buscando gratification, todo tipo de then the gratificación mind sensorial, becomes very entonces much la mente agitated. también se agita enormemente And one y can no uno longer ya no puede remain peaceful. quedarse pacífico. Sama Sama actually means en realidad quiere equanimity. decir ecuanimidad, That one can que see uno puede ver all things todas las cosas equally. con igualdad. He will see things Él equally. va a ver las cosas con igualdad. He will Él va, not become overly disturbed no se va a disturbar by seeing one particular demasiado thing por ver alguna cosa en or particular, become very agitated. ni volver muy agitado Krishna tampoco. conscious Una person persona consciente de May be Krishna surrounded by beautiful women, puede estar rodeado de bellas but he will mujeres, not engage himself pero no se va a ocupar in sexual en activities with actividades them, sexuales con ellas, knowing full well sabiendo muy this to bien be que the esto process of es el illusion. proceso de la ilusión. So the Entonces mind la mente has to be engaged, debe estar ocupada. and we can engage the mind Nosotros podemos by ocupar la thinking mente about Krishna. por pensar acerca de Krishna.
We can think about Krishna. Podemos pensar acerca de We can Krishna. try to develop our Podemos understanding of intentar Krishna. desarrollar nuestro entendimiento acerca de And Krishna. in this way, Y de esta manera we become freed nos liberamos from all material thought de processes. todos procesos materiales de Sometimes pensamiento. people, A veces la they are gente engaged está in ocupada material thoughts. en pensamientos materiales. They want to hear about material Ellos things quieren so they escuchar can cosas think about materiales, material así ellos things. pueden pensar en cosas But this is materiales. not control of Pero the eso no mind. es control de la mente. Control of the mind is that Control de la you're mente significa que purifying tú the purificas thoughts los pensamientos by engaging por ocuparte in thoughts of Krishna. pensamientos acerca de Krishna. And by thinking of Y por Krishna, pensar en Krishna, one becomes freed uno se vuelve from liberado all de todo material thoughts. pensamiento material. This is the requirement Este es el for a requerimiento Krishna conscious para person. una persona He should consciente de think Krishna. about Krishna. Él debería And pensar Krishna acerca says de this Krishna. Y also in Krishna Bhagavad dice esto Gita, también en la Bhagavad Manmana. Gita. Manmana bhava mad Man- bhakto majjimam namaskuru. You should Deberías always think siempre tú about pensar Krishna. acerca de Krishna. Always think about Siempre Krishna. pensar acerca de Krishna. There's so many things to think Hay about, tantas but one cosas should que push uno those puede things pensar, pero aside uno pone esas cosas de lado and only think y about solo Krishna. piensa en Krishna. Offer obeisances to Ofrécele Krishna. reverencias Worship a Krishna. Krishna. Adora a Krishna. And Y one should become uno debería Krishna's volverse devotee. devoto de Krishna. These are the Krishna Esos conscious son processes. los procesos conscientes de mentioned Krishna herein. que se mencionan aquí. Sukham, Sukham, pleasure or happiness, placer o should felicidad. always be in that Siempre which debe is proceder de favorable aquello que sea for the favorable para cultivation el of cultivo the del spiritual conocimiento knowledge espiritual del of Krishna proceso de conciencia consciousness. de Krishna. And similarly, Igualmente, aquello that que es which is doloroso painful o que causa or which aflicción causes es aquello distress que es is that which desfavorable is para el cultivo unfavorable de for conciencia the de Krishna. cultivation of Krishna consciousness. Todo lo que sea Anything favorable favorable para el desarrollo for de the conciencia development de of Krishna Krishna consciousness se should be debe accepted, aceptar. and Y todo anything lo que sea unfavorable desfavorable should se be debe rejected. rechazar. Yes. Sí. Happiness means La felicidad that you significa accept que tú that aceptas which is aquello que favorable es favorable for the para la execution of ejecución Krishna consciousness. de la conciencia de Krishna. And unhappiness Y means you are aflicción forced to significa accept que something tú which estás is forzado a aceptar algo que no es, unfavorable for the fa- execution que, of Krishna consciousness. que no es favorable para la conciencia de Krishna. There are so many O sea, examples hay of tantos unfavorable ejemplos de cosas things, que son desfavorables. but the para most eso. Pero unfavorable lo thing más of desfavorable all de todo is when es cuando a devotee is un forced to devoto live está in forzado the association of a materialists. vivir en asociación con materialistas. He would rather live Él in a prefiere vivir tiger's cage en una jaula de tigres than have to live que tener que in the vivir en association of asociación materialists. con materialistas. We have seen sometimes Hemos visto, devotees have to go a to the veces los hospital for devotos some tienen que ir a reason, hospitales, por operation ejemplo, or por something alguna like cosa, that. una operación, algo así. And usually the Y people who are usualmente in la the gente que rooms, está en los cuartos, they're all watching sí, TV todos están or mirando listening TV to the y escuchando radio. la radio. And in this way, material sound vibration pervades the room. Entonces, vibraciones materiales And penetran todo el devotee cuarto. goes crazy. Y el devoto He casi se can't enloquece con stand eso. it. Porque no puede tolerar. He wants that the room will be Él filled quiere with que el Krishna cuarto esté conscious lleno de conciencia atmosphere. de Krishna, de una atmósfera consciente de But due Krishna. to the influence Pero of the debido a la materialists, influencia de los and you materialistas, can't just throw them out. y You no los can't tell podés them, tirar "Get para out of the afuera, no room." les podés You're decir, stuck there. váyanse del cuarto. So one becomes ahí. very much Entonces disturbed. ellos se disturban como nada. So there are many examples like Hay that. muchos ejemplos. ¿no? So one has to O sea, uno give tiene up que abandonar the attachment los apegos to material things a las cosas materiales and thus accept y así only those aceptar things solo which are aquellas cosas favorable que son for favorables Krishna para la consciousness. conciencia de And Krishna. when one accepts Y those cuando things uno favorable acepta for Krishna cosas que son consciousness, favorables para la then he conciencia de becomes happy. Krishna, una persona se vuelve And when he feliz. rejects those Y things cuando él unfavorable rechaza for Krishna cosas que son consciousness, desfavorables he para la becomes conciencia de Krishna, successful in él se spiritual vuelve life. exitoso en la vida espiritual. Bhava, Bhava. birth, should be Nacimiento. understood to refer Debería to the body. entenderse al As cuerpo. far as the soul is En lo que respecta concerned, al alma, para ella no hay there is nacimiento, neither birth nor no death. tampoco muerte. That Eso we ya lo have hemos discussed in discutido the al comienzo del beginning of Bhagavad Bhagavad Gita. Gita. Nacimiento y Birth and muerte death se le apply to aplican al one's cuerpo, embodiment que uno ha in the adquirido en el material mundo world. material. So, birth
is something we all have to accept. Algo que todos tenemos que We aceptar. cannot avoid No podemos the evitar pains of birth. las dolores del For one who nacimiento. has taken his Para aquel que ha birth, tomado el death nacimiento, is certain. la muerte es segura. And for one who Y has para aquel died, que ha muerto, rebirth is el certain. renacimiento es seguro. So, birth is a fact that La everybody muerte es un has to hecho que todo contend el with. mundo tiene que enfrentar. Sometimes we think we A don't veces have to pensamos bother que no about tenemos birth. que molestarnos por el But we nacimiento. have to take Pero birth sí, again and tenemos que again. tomar nacimiento una y otra vez. If now we are in an old Ahora body, estamos en un cuerpo viejo. very soon that body Muy will pronto die, ese cuerpo se va a morir. and we will have to take Y birth vamos a tener que again tomar in nacimiento a otra new vez. baby's body En un somewhere. nuevo cuerpo de bebé. If en we are alguna lucky parte. enough to be Si born in a human somos form. exitosos de nacer en forma humana. So, this process of O sea birth que este proceso de is nacimiento absolutely es absolutamente unavoidable inevitable for everybody. para todo in el this mundo material en world. este mundo You material. have to accept Tienen birth. que aceptar You cannot nacimiento. avoid No it. se puede evitar. But Pero one thing Uno one piensa, should understand uno debiera is entender that birth que is not a nacimiento very pleasant no es situation. muy placentera When situación. you're all jammed up, Cuando estás legs jammed todo into the chest con and las arms tucked in under the piernas chin en and back. el pecho y bent like a y bow. la pera sobre las One is in a very rodillas unfavorable y con la situation. espina completamente curvada, Not está en at una all situación happy. completamente desfavorable y no se encuentra Very para unfavorable nada feliz, en una situation. situación completamente desfavorable. Therefore, Por birth eso, should el not be nacimiento accepted no debiera again. aceptarse otra You should vez. make Uno this debería your hacer last de esta birth. el último Absolutely. nacimiento. Absolutamente. And not accept Y no again aceptar birth otra vez nacimiento. within your existence. En toda Make this the existencia, last birth. hagan que este sea su And último go back home, nacimiento. back to Vuélvanse a God. casa, vuélvanse This a is Dios. absolutely Es required for the living absolutamente entity. requerido para la entidad viviente esto. Fear is due to worrying about the future. Miedo A person in se Krishna refiere consciousness a la preocupación has por no el futuro. fear Una because persona by con his conciencia de activities Krishna no tiene temor, he is sure porque to go por sus back to the actividades es spiritual seguro que irá de sky, vuelta al cielo back espiritual, home, back to de vuelta al God. hogar, de vuelta a Dios. Therefore, his future Por is eso, very bright. su futuro es muy brillante. However, Otros, sin others embargo, do no not saben lo know que el what futuro their les future depara. holds. Por ello, They have no ellos no knowledge tienen of what the conocimiento next de lo que la life siguiente holds. vida les depara. So they are De manera que therefore por in eso se constant hallan en un estado de anxiety. ansiedad constante. If we want Si to get queremos free from librarnos de la anxiety, ansiedad, then entonces the lo mejor best es entender a course Krishna. is to understand Krishna and be situated Siempre always in estar Krishna situados en el plano de consciousness. conciencia de In Krishna. that way we De este will modo be free estaremos from libres de all todo fear. temor. En el Srimad Bhagavatam se declara In the Srimad 11:2, Bhagavatam it is 37, stated, Bhayam dvitiya biniveshata syat. el Fear is temor caused lo by causa our nuestra absorption absorción in en la illusory energía energy. ilusoria. But Para those who aquellos are que not están libres de la free energía from ilusoria, the aquellos que illusory están seguros energy, de que no son el those who cuerpo are material, confident that they are están not the seguros de que material son partes body, espirituales de la Suprema that they are Personalidad de spiritual Dios y parts que por ende están of the dedicados Supreme al Personality trascendental of Godhead, servicio de la and who Divinidad are Suprema, therefore no engaged tienen nada que in the temer. transcendental Su love futuro service of es the muy Supreme brillante. Godhead, have nothing to fear. Ese temor Their es future una is very condición bright. This propia fear is de a las condition personas of que no persons se who are hallan not in en Krishna estado de consciousness. conciencia de Krishna. Abhayam, fearlessness, o la is valentía possible solo only puede for one existir in Krishna solo en consciousness. aquel que se halla en estado de conciencia de Krishna. So fear and fearlessness, Entonces, this is a duality. temor y valentía. This duality Una was dualidad. created Esa by the dualidad fue Supreme creada por la Personality of Suprema Godhead. Personalidad de Dios. Krishna created Krishna la creó. the fear El that miedo. everyone feels, Todo el mundo siente, especially fear of death. especialmente el miedo a la muerte. Everyone feels Todo that el fear of mundo death, siente el especially. temor a la muerte, especialmente. Just like if you are in the Como si ustedes forest están en el bosque and all of a sudden y de a repente tiger comes near un you. tigre se acerca. Immediately you will be Inmediatamente filled with ustedes van fear. a estar llenos Why? de miedo. ¿Por Because qué? you're afraid of the Porque future. tienen miedo del futuro. What will that future hold? ¿Qué me deparará Well, el most futuro? likely you will be eaten by the tiger. Porque lo más posible es que seas comido por el tigre. Therefore, naturally, Por eso, you are afraid naturalmente, tenés miedo. because nobody wants to Porque die. nadie quiere morir. Fear of death Miedo is a la the muerte first es primary el fear primer that the miedo living entity que la entidad viviente experiences experimenta in the material en el world. mundo material. But one can only Pero overcome uno fear solo puede and come to the sobreponerse al platform miedo of y venir a la fearlessness plataforma de la if he's valentía surrendered si él to the está lotus rendido feet a los pies of del the loto Supreme de la Personality Suprema of Godhead. Personalidad de Dios. One who's surrendered to Aquel que está Krishna rendido a Krishna can actually become puede free volverse from libre fear. del miedo. Otherwise, it is No. not possible. No es posible.
If one is not surrendered to no está Krishna, rendido a Krishna, then his future entonces su futuro brings about very troublesome events. Eventos Many muy bad things will happen. Muchas Some good cosas things malas will van a happen pasar. too. Algunas cosas buenas también pueden Happiness llegar a and pasar. distress will La come. felicidad y la aflicción Our vendrá. future will bring Nuestro futuro all traerá kinds todo of tipo material de existence, which existencias will give us materiales so many que nos troubles. van a dar tantos problemas. Therefore, Por eso, we always feel todos afraid sentimos of the future miedo del futuro, because that future porque ese is futuro giving us nos está so many dando difficulties. tantas dificultades. But one who's fully surrendered to Pero aquel que Krishna está completamente has rendido a no Krishna fear no me of the teme future el futuro, because he knows porque él that sabe his future will be que very su futuro bright será muy in Krishna brillante en la consciousness. conciencia de Krishna. Therefore, Por eso, abhayam, Abhaya, or fearlessness, la is only valentía, possible solo es for posible one para who aquel is in que Krishna está en consciousness. conciencia de Krishna. Ahimsa, Ahimsa, non-violence, no violencia, means that one should significa not que do uno no anything debe hacer nada which will que put ponga a others otros into en una misery situación de or sufrimiento confusion. o confusión. Material Las activities that actividades are materiales que promised prometen by los so muchos many políticos, politicians, sociólogos, sociologists, filántropos, etc., philanthropists, etc., no producen muy buenos do not produce resultados, very ya que good los results políticos y los filántropos because the no politicians tienen and una visión philanthropists trascendental. have no transcendental Ellos no vision. saben qué es They do not lo know what is verdaderamente actually benéfico para la beneficial sociedad for human humana. society. Ahimsa Ahimsa significa means que la that people gente should debe be ser trained in adiestrada such de a modo way tal que that se the pueda full lograr la utilization plena of the utilización human del body cuerpo can be humano. achieved. El cuerpo humano The human body is para meant la for iluminación spiritual espiritual. realization. Así que So cualquier any movement movimiento o or cualquier any comisión commissions que no which do not fomente ese further fin that end comete un acto de commit violencia violence contra el cuerpo on the humano. human body. Aquello que That which fomenta la felicidad furthers the future espiritual spiritual futura happiness of the de la people in generalidad de la general gente is se called denomina non-violence. no violencia. Non-violence also means, No obviously, violencia también significa, not to obviamente, kill animals no matar and eat them. animales y comérselos. Nowadays, Hoy en día, people la gente are coming from viene meat-eating culture. de culturas comedoras de carne. All they understand is Todo lo eating que meat. entienden They es think you comer cannot carne. be Ellos strong piensan que no puedes ser unless you eat fuerte meat. a menos que comas carne. But they do not know that Ellos no the saben elephant que los eats no meat. elefantes no comen carne. And who is stronger than the ¿Y quién elephant? es más fuerte que los The elefantes? El, Is a very strong creature. And he eats toro, only bananas and solo- grape ape el- nuts. los gorilas solo These comen very bananas. hard nuts, which we couldn't even crack with a hammer. The ape chews on these with his teeth. He's so strong. Ape nuts. Ape nuts. Yeah, I don't know what that is. Just say ape nuts. Ape nuts. Ape nuts. Anyway, they're just very hard nuts, Son which we nueces can't chew. que ni siquiera But podemos the hacer. ape, he can chew them Pero ellos los pueden comer, because he's very strong. porque es muy fuerte. So he doesn't eat meat. O sea, no comen carne. In fact, this human body De is hecho, not este cuerpo even meant humano for ni eating siquiera meat. se puede comer carne con este cuerpo humano. It has a very complex Porque tiene digestive una system which digestión will muy keep the compleja meat in the que system for a mantener long todo time, el thus alimento causing ahí cancer mucho of the tiempo, lower porque causa colon. cáncer del colon. So sobre meat is todo. not at all required in the La human diet. carne no se requiere para nada en la dieta humana. I remember once Yo recuerdo una vez, one of our devotees uno in de nuestros Switzerland devotos en Suiza had to go to the army, tenía que ir al but he ejército. kept up his Krishna consciousness even in the Pero, army. por supuesto que él mantuvo su consciente So, de Krishna, when they had to do maneuvers, así que cuando one tenía que day, hacer maniobras durante el día, they had to go walking through él the tenía que Swiss ir Alps, caminando por los some Alpes suizos, 25 kilometers, como 25 kilómetros. long way. Un largo camino. And all of the meat Y eaters todos los que comían couldn't carne make it. no lo podían hacer. But the Pero vegetarian los devotee, el he had devoto no vegetariano, trouble él no making tuvo it. ningún problema en hacerlo. And then all the meat eaters Y todos started los comedores de thinking, carne decían, maybe being tal vez vegetarian ser isn't so bad vegetariano es after all. mejor, tal vez no es tan malo después de todo. Look at him. Ser vegetariano, How mira strong he este, is. cuán fuerte es. So, in this way, Entonces, en esta manera, we should understand deberíamos non-violence. entender We should que la no not commit violencia, violence no against other deberíamos living cometer entities violencia contra for otras the entidades sake vivientes, of our por el own bien material de sense nuestra gratification. propia Just gratificación de to los sentidos taste materiales. nice Tan solo foods, para probar we want comidas to que kill son ricas, queremos all matar of the todos animals nuestros and animales eat them. y comérnoslo. This is very bad. Eso es muy malo. Samatha, Samatha, equanimity, ecuanimidad, refers to freedom from se refiere a attachment la libertad del and apego aversion. To
To be very much attached o sea, estar muy or to apegado be very much o estar muy detached is not desapegado the no es best. lo mejor. This material world should be Este accepted mundo without material se debe attachment or aceptar sin aversion. apego y sin That aversión. which is favorable Lo que es for favorable para prosecuting la Krishna prosecución del consciousness cultivo de should be conciencia de Krishna se accepted. debe aceptar That which is y aquello que unfavorable es should be desfavorable se debe rejected. rechazar. That is called A eso se samatha, denomina samatha, equanimity. ecuanimidad. A person in Una Krishna persona en estado de consciousness has conciencia de nothing Krishna to no reject tiene nada que and rechazar nothing to ni nada que accept aceptar save más in que en terms of función its de la utilidad de usefulness las cosas in the en la prosecution of prosecución del Krishna cultivo de consciousness. conciencia de Krishna. Satisfaction Satisfacción means that one should not be significa que eager uno no debe to estar gather ansioso de more and adquirir more cada vez material más bienes goods materiales by por unnecessary medio de activity. actividades innecesarias. One should be Uno debe satisfied sentirse with whatever is satisfecho con lo que obtained se obtenga by the grace of the por la Supreme gracia Lord. del Señor That is Supremo, called y a eso se satisfaction. denomina satisfacción. Tapas means austerity or penance. Significa austeridad o There are penitencia. many rules and En los Vedas regulations in existen the muchas reglas Vedas y which apply regulaciones here, que se aplican aquí, like rising como early in the despertarse morning temprano por la and taking a mañana, bath. darse un baño. Sometimes A it veces is es muy very difícil troublesome levantarse to temprano rise por la early in the mañana. morning. Pero cualquier But whatever dificultad como voluntary esa trouble que uno one may afronte suffer voluntariamente in this way is se called denomina penance. penitencia. Similarly, De there igual are forma, prescriptions hay for prescripciones fasting por on las que certain se debe days of ayunar the en month. ciertos días del mes. One may not Puede be que uno no inclined sienta to practice inclinación para such practicar fasting, esos ayunos, but because of pero si his está determination determinado a to make progresar en la advancement senda in the de science of en Krishna la senda consciousness, de la ciencia he de should la conciencia de accept such Krishna, bodily debe troubles when they are aceptar esas recommended. dificultades físicas cuando se les However, recomienda. one should not Sin fast embargo, uno no debe unnecessarily ayunar or against Vedic innecesariamente o en injunctions. contra de las disposiciones One should védicas. not fast for some Uno no debe political ayunar con purpose. algún fin That is político. Eso described se in describe en Bhagavad el Gita Bhagavad as Gita fasting in como ignorance. ayuno en el plano And de la anything ignorancia. done in Y ignorance todo or lo que se haga passion bajo el does influjo de la not lead to ignorancia o de spiritual la advancement. pasión no lleva al adelante espiritual. Everything done in the No mode of obstante, goodness todo lo que does se haga en el advance plano one, de la however, moralidad and y de la fasting bondad, done sí in terms hace of que the uno Vedic progrese. injunctions Y el ayuno que se hace en enriches one términos in de las spiritual disposiciones knowledge. védicas lo enriquece a uno en el As campo far del as charity is conocimiento concerned, espiritual. one should En lo give que respecta a la 50% of caridad, his earnings uno to debe some dar el good cause. 50% de sus And what ingresos is a para good alguna buena cause? causa. ¿Qué It es is una buena that which causa? is conducted Es in aquella que se terms of conduce en Krishna términos del consciousness. proceso de conciencia de Krishna. That is not only a good Esa no es cause, solo una but the buena best causa, cause. es la mejor de todas. Because Krishna is good, Como Krishna his es bueno, cause is su also causa también es good. buena. Thus, charity Así should be pues, given to a la caridad person se who is debe dar a una engaged in persona que Krishna esté dedicada al consciousness. proceso de conciencia de According to Krishna. Vedic literature, De acuerdo it con is la literatura enjoined that védica, charity se should be given to estipula the que la Brahmanas. caridad se le debe This dar a los practice brahmanas. is still Esta followed, práctica although todavía not se very sigue, nicely in aunque no terms muy of de the acuerdo Vedic con las injunctions. disposiciones védicas. But still the injunction is Pero that aún así, charity la should be disposición given to the señala que la Brahmanas. caridad se le debe dar a los Why? brahmanas. ¿Por Because qué? they are engaged Porque in ellos higher están dedicados cultivation al of cultivo spiritual superior del knowledge. conocimiento A espiritual. Brahmana is supposed Se to espera que devote el his whole brahmana life to consagre toda su vida a understanding la Brahman. comprensión del brahman. Brahmajanati Brahmana. Aquel One who que knows conoce el Brahman is called a se denomina Brahmana. brahmana. Thus, Luego charity la is caridad offered se to les the ofrece a los Brahmanas brahmanas, because they o sea are que como always ellos siempre engaged están in higher dedicados al spiritual servicio espiritual service superior, and have no no time tienen to tiempo earn their de ganarse la livelihood. vida. In the En la Vedic literatura literature, védica charity también is se dice also que to la be caridad se awarded debe to otorgar one in the al que renounced order of renuncia a la vida life, the ordinaria, sannyasi. The sannyasis sannyasis beg mendigan from de door puerta to en door, puerta, not no en for busca de money, dinero, but for sino missionary con purposes. propósitos misioneros. The system El is sistema that they consiste go en que from ellos door van de to puerta door en to puerta awake para the despertar householders from their del slumber of sopor de la ignorance. ignorancia a los miembros Because del the hogar. householders are Puesto que los engaged miembros in del hogar family están dedicados a affairs los asuntos and have familiares, forgotten their han actual olvidado el purpose in verdadero life, objetivo que debe tener en la awakening vida, their Krishna el despertar su consciousness. conciencia de Krishna. It is the Los business of the sannyasis tienen la tarea de sannyasis to ir go como as mendigos beggars to the a los householders, hogares, animando a sus and miembros a que se vuelvan conscientes de Krishna. encourage them to be Krishna conscious. As Como it se is dice said en in the los Vedas, Vedas, uno debe one should despertarse awake y and lograr achieve lo que what le is due him corresponde in this en human esta form forma of de life. vida humana. This El knowledge and conocimiento method y el is método distributed para by eso the lo distribuyen los sannyasis. sannyasis. Hence, De charity modo is que to la be caridad given se to the debe dar renouncer of al que life, to renuncia the a la vida brahmanas común, and similar a good los brahmanas causes, y a buenas not causas to any similares, whimsical no a cause. cualquier causa caprichosa. Yasha's fame should be Yasas, according to la Lord fama Chaitanya, debe ser como lo who indicó said that a Señor man is Chaitanya. famous when he Dijo is que un known hombre as a great famoso cuando es devotee. conocido como gran That devoto. is real fame. Eso es verdadera fama. If one has Si uno se ha become a vuelto un great gran man in hombre Krishna en el proceso de consciousness, conciencia de and it Krishna, is known, y eso se then llega he a is saber, truly famous. entonces
one who does not have such fame is infamous. All these qualities are manifest throughout the universe in human society and in the society of the demigods. There are many forms of humanity on other planets, and these qualities are there. Now, for one who wants to advance in Krishna consciousness, Krishna creates all these qualities, but the person develops them himself from within. One who engages in the devotional service of the Supreme Lord develops all the good qualities as arranged by the Supreme Lord. Of whatever we find, good or bad, the origin is Krishna. Nothing can manifest itself in this material world which is not in Krishna. That is knowledge.
Although we know that things are differently situated, we should realize that everything flows from que todo Krishna. fluye procedente de Krishna. So every quality comes from Entonces, toda Krishna. cualidad viene de Krishna. All these qualities Todas mentioned estas here cualidades in this mencionadas verse, acá en este verso, in the purport, en el they all significado, come from todas Krishna. vienen de Krishna. All these qualities Todas estas are cualidades Krishna's creation, son creaciones de as Krishna, well as everything así else como within todo lo existence. demás que It is all está en Krishna's existencia, creation. todo es creación de Krishna. Therefore, our business Por eso in the nuestra human form tarea of en la life forma is humana to de vida simply surrender simplemente es unto the lotus rendirse feet a los pies of del the loto Supreme de la Personality suprema of God. personalidad de Dios. Because He is the source of everything, Porque Él es la fuente de todo. we are meant just to surrender unto Nosotros Him. tenemos que rendirnos And a Él, nada then más. our whole Y existence entonces nuestra will entera be existencia very nice. será muy So surrender to Por Krishna eso, and be rindanse a happy. Krishna y sean That is felices. the purport Ese es of all el these significado verses. de todos estos versos. Hare Krishna. If the guests have some question, Si don't los be afraid to invitados ask. tienen algunas preguntas, me gustaría que no temieran preguntármelas. Devotees also can have questions. Los devotos también pueden tener preguntas. Quisiera saber cuando uno trae malas cualidades de karma, o sea, cuando uno es devoto y cuando uno toma servicio Sanada, Sankirtan, distribuye los libros, esas malas cualidades se van yendo. There's Sí, no doubt ciertamente. about it that all these bad Todas qualities estas malas will cualidades be washed away serán by engaging in lavadas devotional service. por ocuparse en servicio devocional. Just as fire Así como el fuego burns all the firewood quema thrown toda to it la to madera ashes, y la so vuelve similarly cenizas, by de the la fire misma of manera, transcendental por el fuego knowledge, del conocimiento all trascendental, bad qualities todas las are malas burned. cualidades se All queman. bad karma is Todo el burned. mal karma se quema también. And it is stated not only that, Y se but on dice the no other solo hand, eso, sino que por otro Visyasti lado, Bhakti Bhagavati Akinchana Sarvai Guna Tacha Samasate Sura. One who develops Krishna aquel que desarrolla consciousness conciencia de Krishna, develops all the good desarrolla qualities of todas the las buenas demigods. cualidades de los semidioses. So it'll take a little while, O sea que but after a va a tomar while, un poco all de good tiempo, pero qualities will be después developed, todas las buenas and the cualidades se bad van a qualities desarrollar will go y away. todas las malas cualidades se van a ir. Si cualquier persona por la misericordia de Sri Prabhupada puede hacer sántito, o No entendí. si cualquier persona puede hacer sántito por la misericordia de Sri Prabhupada, o necesita un entrenamiento. Anyone can be a Sankirtan devotee. Anyone can sell a book to Todo el someone mundo puede else. vender un libro a It otro. just depends. Some may sell 100 books a Alguno day, puede vender 100 some may libros al sell día one book a y day. otro tal vez un libro. But if you're going out and Pero distributing si the sale y books, distribuye los you can be a libros, Sankirtan puede devotee. ser un devoto de Sánchez. But if you want to do more Pero si books, quiere hacer más then you libros, need good bueno, ahí training from necesitan those who are entrenamiento already de aquellos experts. que ya son expertos. Esta mañana dijo que Sarina Sánchez se ganaba la misericordia del maestro espiritual. Le quiere saber porque dice que hay devotos que a veces tienen otros servicios y que si no ganan la misericordia del maestro espiritual. So they can get the mercy of the spiritual master by supporting the book Porque distribution. están Either you should go out and distribute books. If you can't do that, then support the book ellos distribution. asisten a los distribuidores Cook de for the libros. Sankirtan devotees. Cocinan para los devotos de Fill their Sánchez. bellies with strong Les llenan sus prasadam estómagos so con that they fuerte can go out prasadam, and así ellos pueden preach salir nicely. y pueden predicar lindo. Clean the temple. Limpian Take care el of the templo, deities. toman cuidado de las deidades, Manage the temple. administran el Count the templo, Lakshmi. contan el dinero. Whatever you Cualquier do, cosa que hagas, do it in support of the hágala Sankirtan mission. simplemente And then you will also gain apoyando the el same Sánchez. mercy. Por eso así ustedes se llevarán la misma misericordia. Tenía que comer en horas fijas. ¿Por qué tiene que ser en horas fijas? No puede ser cuando el cuerpo
tiene hambre, porque no es solamente la lengua la que desea, sino que todo el organismo. If you are accustomed to eating at fixed times, you never get hungry, except just before Krishanam time. Uno nunca tiene hambre, excepto en la hora que es de tomar prasadam. It's only when you are eating irregularly that you become hungry here all the time. Uno se vuelve hambriento más o menos que todo el día. But if you eat at fixed Pero si uno times, come en horas fijas, then you're not hungry entonces no tienes hambre in between. entre medio. You know, prasadam will come el prasadam vendrá at 1 o'clock. a la 1 de la tarde. So, Entonces, at 10 minutes to 1, then I get hungry. a la 1 menos 10, ahí tengo hambre. It frees you from Te disturbance. libera de disturbios. Otherwise, if you can eat at any time, comes a then cualquier whenever hora, the senses bueno, become cuando quiera que los inflamed, sentidos se then you vuelven, become hungry. se encienden, entonces uno But if tiene you're hambre. only eating at Pero fixed si uno times, solo come en horas fijas, you're freed from that está suffering liberado condition. de esa condición de sufrimiento. El Padre Samrita, si la Rupa Goswami dice que una de las maneras de controlar la mente es fijándola en los pies del otro de Sri Krishna. Ahora quiero saber si eso significa seguir las instrucciones del maestro espiritual o si tiene alguna otra implicancia. The lotus feet of Lord Krishna means exactly that. Fijar la mente en los You pies should del think loto of the quiere lotus decir feet of the Lord exactamente eso. and fix your Fijar mind la in His mente en los pies del loto del form. Señor, en su forma. Como el mío, por ahí no puedo realizar los pies del otro de Sri Krishna, entonces ¿cómo podría realizarlo? When the deities' curtain are open, look at their lotus feet, Las cortinas de las and deidades se meditate on abren, them mira sus pies as de being loto y the medita source en of ellas shelter como ser for la you. fuente de refugio tuya. That you can do. Eso puedes hacer. Sí, yo había escuchado así que los kumaras eran impersonalistas, pero acá en el Néctar de la Devoción aparece el término mayavadis impersonalistas. Si podía explicar un poco eso, estoy confundido. Yeah. He has heard that the Kumaras were... We're never Mayavadis. Los Kumaras nunca fueron Mayavadis. Mayavadi is a new phrase. Porque It Mayavadi just started es un término some nuevo. 1,000 years ago, Empezó simplemente hace Or unos poquitos miles de años. 1,500, 1,400 years ago. Hace 1400 So the años. Kumaras were definitely not Mayavadis. Los They were Kumaras impersonal. definitivamente no eran Mayavadis, eran impersonalistas. Cada vez quieres leerlo vos, le dice eso. Here it says, that's why he's asking. So I already answered. La filosofía de Sangha Mayavadi Hare Krishna Aparadi. Mayavadis are all offenders against the lotus feet of de los pies Krishna. del loto del Señor Cristo. And Mayavadi Y philosophy la is a great filosofía Mayavadi es offense una against the gran lotus ofensa feet of contra los pies Krishna. del loto de Cristo. Therefore, by all means, you Por should eso, avoid por it. todo medio uno And debe if somebody evitarlo. starts speaking Y that si alguien nonsense, empieza a hablar esa defeat it. tontería, derrótalo. Yo quería saber si la veracidad se toma con respecto al avance en la vida espiritual o si la veracidad se toma en términos materiales cuando se habla de veracidad. Truthfulness means truthfulness, whether it's in the material world or in the spiritual world. Tanto en el mundo material como en el espiritual. Truthfulness means you tell the truth in Veracidad all significa cases. tú dices, sos veraz en todos los casos. Sometimes in the service of Krishna, A veces you en el may servicio de also be Krishna, asked to tell a lie. Tal vez te pida que digas una mentira. también. Maharaj Yudhisthira, who never A told a Maharaj lie, Yudhisthira, que nunca dijo was una asked by mentira, Krishna to tell a Krishna lie le in the pidió que dijera battlefield una of mentira en Kurukshetra, la batalla de Kurukshetra. and he didn't want to do it. Y él no quiso hacerlo. So attached he was to truthfulness. Tan apegado estaba a la But he veracidad. had to do it Pero tuvo for que the hacerlo sake of the por battle. el bien de la batalla. He didn't do it, No lo therefore hizo. he had to suffer. Por eso tuvo que At the sufrir end. al final. Muchas veces se crea así como hay otros que dicen que Prabhupada decía que habría que ayunar en el calle, otros que dicen que no. Yo quería saber si fue lo que él aconsejaba. On Ekadasi, you should fast En from cada grains sí and hay beans. que ayunar de granos grains, y de no porotos. Now, Ni granos that ni- means you can have peanuts or Porotos, pero eso vegetables quiere or decir que no milk te or pueden like tener that. So leche many o different things. Fruits. vegetales o maníes You can o eat that. fruta o algo. Eso se puede But comer. if you really want Pero si to querés en realidad use Ekadasi usar in the cada best así way, en la mejor manera and you can do it, y no puedes, then completely fast. entonces ayuna completamente.
But that's only for Pero rare eso es solo persons. para personas raras. It's not for everybody. It's No es just for para rare todo el mundo, persons. es para personas raras. Prabhupada himself didn't fast completely on Pero Prabhupada Ekadasi. él mismo no ayunaba en Ekadasi completamente. Sí, la prueba advierte muchas veces contra el impersonalismo, el impersonalismo, ¿verdad? Yo nunca pude entender cuál era la razón, si es grande la influencia que hay en la sociedad occidental, por ejemplo, de todas estas cosas. Mayavadi La philosophy filosofía Mayavadi permeates every penetra aspect en todo of material aspecto philosophy, de la filosofía material, knowledge, conocimiento, science, ciencia, religion, religión, art. arte, Everything todo is impersonalist. es Everything is impersonalista, Mayavadi. todo es Mayavadi. The reason you haven't seen it La razón que no lo hayas is visto because it's everywhere, es porque está en todos lados and you don't know what it is. y no sabes cuál es. So you think Por eso this piensas is normal, que eso es normal. but it's actually Pero all no. En impersonalistic. realidad es impersonalista. The only place where El true único lugar personalism is donde el existing verdadero is in this personalismo temple existe es en este templo or other Krishna conscious temples. o en otros templos conscientes de Cristo. ¿Por qué? ¿Puedes explicar por qué existe ese impersonalismo en este mundo? ¿Por qué no existe? Porque existe. Por favor, si en sánscrito caridad y amor son sinónimos, y si son sinónimos, la caridad se expresó como dono material hacia determinadas cosas, movimientos, personas. Si ese mismo movimiento puede ir del devoto hacia Krishna. Anyway, let's try and answer here. Technically speaking, Prácticamente hablando, in Sanskrit, en sánscrito, charity la means caridad dana signi- means se charity, dice danam. Danam and significa caridad. ananda Y ananda means bliss, significa or bienaventuranza. madhurya refers to O love. madhurya también se refiere a amor. So, they're different. Por eso son distintos. Because you can give charity Porque without se having puede any dar love caridad whatsoever. sin tener ningún amor. Let's say you do it for Por tax ejemplo, benefit. digamos que él lo hace por para Sometimes people beneficio give de los charity impuestos. A veces la just gente so da they can caridad get an income tan tax solo para break. que ellos puedan tener un impuesto. There's no love. No hay amor ahí. So it's quite possible that O sea, que charity es and bastante love are posible completely que la separated. caridad y el amor Maybe you estén give separados. charity and love. Tal vez That's uno da also caridad con possible, amor, but y it's eso not es a otra rule. cosa, pero no es una ley. Now charity En cuanto can la caridad help you become puede pious, ayudar a que uno se vuelva piadoso, can help you go to the heavenly porque lo puede planet. ayudar a uno a ir incluso a los Or planetas if you give celestiales. charity O in si this das lifetime caridad to a en esta brahmana vida or a un brahmana Vaishnava, o a un Vaishnava, next lifetime en you la will get próxima vida back that usted va a tener charity esa caridad thousands of times. miles de veces. You'll get back thousands of times Usted more obtiene than what miles de you gave. veces de lo que usted dio. So one should develop Entonces, uno charity deberá for his own desarrollar material sake caridad as well as helping para others. su bien material, But when he y becomes también a para ayudar Krishna a otros. conscious Pero cuando person se vuelve una persona and consciente de develops full love of Krishna y Godhead, desarrolla amor por Dios, he él no longer ya no cares about le pious importan las activities. actividades He only cares piadosas. about loving Él and solo le serving importa Krishna. el amar y el servir a Krishna. So therefore, Por eso he will perform él ejecutará charity caridad if he sees somebody in need. si He will give away free food, él prasadam. da, por ejemplo, a Not alguien necesidad, por because ejemplo, él va a he dar just wants to prasada feed libre, people, no solo porque quiere but because he alimentar a la wants to gente, give them sino porque prasadam él so that quiere they dar spiritually prasadam, advance. así ellos avanzan también espiritualmente. So he gives like that Entonces él da in así, charity. eso en caridad, por ejemplo. Did I answer your question? ¿Le respondí su pregunta, yo señor?
pregunta que quería hacer era cómo adorar ídolos y cómo explicarle que un ejemplo que Gaura Nitai realmente es una expansión de Dios o una encarnación de Dios y no ídolos. Those same persons, generally they're Muslims, en general son musulmanes. they say Ellos you dicen, should not worship idols. no debe adorar ídolos. But they also say Pero God is not a dicen person. que Dios no es una persona. So they are impersonalists. Por eso son impersonalistas. Therefore, naturally, they think form is Por eso Maya ellos or naturalmente illusion. piensan que forma es Maya. So you just have Forma to es preach to ilusión them para ellos. standard Hay que Mayavadi predicarles arguments. con argumentos netamente del Because estándar all it Mayavadi. is that they just think God Porque has no todo eso form. es que piensan que Dios no tiene You should forma. just preach to them Por as eso. if you were preaching to any O sea que Mayavadi. le There's no tenés que difference. predicar tal y como fuera cualquier And Mayavadi, show to porque en them- realidad no show hay them ninguna diferencia. How God has a form indeed. Mostrarle cómo Dios sí tiene una forma, en realidad. En el capítulo 18 de la Bhagavad Gita se dice que uno puede obtener la perfección por seguir su deber ocupacional. Pero después un poco más adelante dice que se basa con eso que era todo tipo de deber. Entonces yo no entiendo si eso significa, se refiere a que deje los deberes ocupacionales o qué. Eso significa que deje sus deberes ocupacionales. Krishna told Arjuna, No, surrender Krishna dice a everything Arjuna, unto me alone. Ríndeme todo a mí. Yet at the solo. end of Bhagavad Gita, Al final del he Bhagavad Gita, expected Arjuna to fight. Él esperaba que Arjuna luchara. So what he was saying, Entonces lo que estaba do diciendo your duty, that's es, okay. haz tu deber, está But bien, tu tarea, Do it for me. pero hazla para That's mí. the point. Ese es el punto. And when you do your duty for me, Cuando haces you will be able tu to go deber, back pero home para back to mí, God. tú vas a ser capaz de volver a Dios. So doing the volver a duty casa. is not to be O given sea, up. el deber But no se if debe you're doing abandonar. it for any other Pero si reason lo than to haces por do it otra for Krishna, razón que para Krishna, then it can be given up because it has no entonces sí se puede value. dejar, porque no tiene valor. It must be done for the Debe satisfaction of hacerse Krishna. para la satisfacción de Krishna. And if you're doing it for the Y si lo satisfaction haces of para la Krishna, satisfacción de Krishna, then you can keep on entonces puedes doing seguir it. There's no haciéndola. problem. No hay problema. Dice, ¿qué sucede cuando una derrota a una persona impersonalista que viene al templo y ésta sigue viniendo? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Huh? What's the problem that he keeps on coming? What's wrong with that he keeps on coming? Why do you have to do anything? Just keep giving him prasadam, let him hear the ¿Qué es de kirtan. malo que venga acá? Está What's the bien, problem? Escuche de la prasada, que escuche las clases. Keeps on, he goes on coming on classes. Oh, he remains an impersonalist. Él que sigue siendo impersonalista. Then that means your preaching wasn't very good. Entonces quiere decir que la prédica tuya no fue muy buena. So you can let this person come, that's all Déjalo right. venir, está bien. In due course of time, En el he might debido become curso a del little tiempo, qualified se puede volver un in poquito association cualificado with the other en devotees. asociación con otros devotos. We don't mind if No anyone nos comes. importa que cualquiera venga. Of course, we don't let them preach here, Por supuesto, no lo dejamos predicar, but we don't mind if they pero no come. nos importa que vengan. All right. Hare Krishna.